les va? Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 27 de septiembre para seguir escuchando las voces que día a día trabajan desde nuestra universidad en beneficio de toda la sociedad. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están siempre abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, prácticamente al mismo tiempo que inició el confinamiento, comenzaron a manifestarse también los efectos en términos de violencia y de género. De esto es nuestro tema de hoy. Acompáñanos. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de nuestra universidad, lleva a cabo el día de hoy y mañana, 28 de septiembre, el Foro Internacional de Investigación Feminista y COVID, Resultados y Propuestas, que aborda algunos de los principales efectos sociales de la pandemia desde una perspectiva de género. Y para darnos los detalles de esta iniciativa que ha trabajado durante los últimos años, nos acompaña aquí en la UNAM Responde la doctora en Antropología, Marta Patricia Castañeda Salgado, quien pertenece a este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, y es además una de las coordinadoras de este foro. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, contenta de compartir con ustedes. Parte del trabajo que realizan constantemente, pero en particular a partir de la pandemia. Comencemos con algo un poquito más general. ¿Cuáles son algunas de esas líneas, de esos temas de los que se han ocupado en el CEICH en términos de equidad de género, doctora? En el centro tenemos desde el año 2000 la creación del programa de investigación feminista. Y en ese programa hemos desarrollado labores de investigación, de docencia y de divulgación científica. Entonces, para nosotras es un tema de urgente resolución, pero entendemos que pasa tiempo para que el tema se visibilice, para que se tomen medidas importantes y sobre todo para que dentro de la universidad podamos hacer un conjunto de planteamientos, de propuestas que trasciendan a la propia institución, que modifiquen al interior, pero que también trasciendan a la sociedad. Y en ese sentido, el tema de la equidad ha sido una constante entre quienes integramos el programa, pero también ha sido una preocupación del centro desde ese año hasta la fecha. Entonces, en los términos de investigación hemos trabajado distintos temas, tanto en colectivo como a través de investigaciones individuales, y pues todas nosotras y Leonardo Olivos, nuestro colega que también pertenece al programa, procuramos participar de la vida universitaria, llevar lo que aprendemos en la investigación con otras mujeres, con grupos que están en condiciones de desventaja, a el plano de la elaboración conceptual, pero también de las propuestas. A partir de esas experiencias, ¿qué podemos hacer, qué podemos proponer, qué podemos y debemos modificar? Y tratamos de hacer esta vinculación entre la investigación y un poco de incidencia en la medida de lo posible. ¿Qué podemos y qué debemos hacer? Hay muchas maneras de entender, de vivir, de conocer el feminismo o los temas relacionados con el feminismo. ¿Cómo lo entienden desde la academia, como materia, como objeto de estudio? Además, pues considerando esto, ustedes tienen más de 20 años trabajando en este tema, que han sido 2 décadas de transformaciones importantes en la práctica, pero ¿cómo se vive desde la academia? Quizás no sea muy propio decirlo, pero nos ha costado mucho trabajo que el tema se respete. Es decir, hablamos de feminismo mucho en los medios, mucho en la vida cotidiana, pero en la academia todavía es un término que suscita resquemor y necesitamos, y eso hemos hecho, documentar muy bien, fundamentar muy bien, demostrar académica y científicamente que el feminismo no es solamente un movimiento social, no es solamente una postura política, sino es también una forma de entender el mundo y de explicarlo. Es una forma de elaborar teoría, de elaborar conceptos analíticos, categorías de análisis que le den nombre a aquello que sucede en las relaciones cotidianas
entre mujeres y hombres, entre la ciudadanía y el Estado, entre poblaciones con identidades distintas. Y nuestro compromiso ha sido hacer investigación y docencia a partir de la teoría feminista, de las distintas aproximaciones teóricas feministas, para contribuir a consolidar este lugar del feminismo como un campo de estudio, como una perspectiva de análisis y como una contribución teórica. Y precisamente por este compromiso es que hay que decir lo que se hace, lo que se vive, lo que se estudia y lo que se comparte. Doctora, en particular a partir de la pandemia se creó, nos decía, un megaproyecto que tiene que ver con varios temas, pero ustedes se ocupan de uno en particular. Cuéntenos de este principio de investigación que además tuvo mirada de largo alcance. Claro, a partir de que se inició la pandemia, la universidad lanzó una convocatoria especial del programa PAPIT, de apoyo a proyectos de investigación, innovación y tecnología, enfocado a COVID en sus distintos aspectos, y la doctora Julia Chávez, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos convocó a presentar una propuesta para abordar la problemática con la perspectiva de género. En esta gran propuesta se trató de ver cuáles eran las estrategias de la sociedad frente a un fenómeno que nos tomó por sorpresa, y a pesar de que México ha vivido numerosas epidemias, esta fue muy distinta en varios aspectos a las precedentes, como sucedió en todo el mundo. Entonces, dentro de este gran proyecto se definieron 3 líneas de investigación, una que coordinó la propia doctora Chávez en relación con la violencia de género en entramados comunitarios, otra coordinada por la maestra Leticia Cano, también de la Escuela de Trabajo Social, orientada a las respuestas comunitarias ante la pandemia, y la tercera coordinada por la doctora Norma Blázquez Graf, investigadora del CEICH, orientada a conocer las experiencias de las mujeres universitarias ante la pandemia. Entonces, Norma nos invitó amablemente a la doctora Ana Chapa de la Facultad de Psicología y a mí, bueno, entre paréntesis, hemos trabajado juntas mucho tiempo, para abordar este aspecto en particular, saber de viva voz desde las propias mujeres universitarias cómo estaban enfrentando esta circunstancia tan adversa, y decidimos hacer una investigación compleja en la medida en que trabajamos con académicas, con estudiantes y con trabajadoras administrativas. Y sí quiero decir que hay muy poca investigación, poca información, poco conocimiento en general sobre la situación de las compañeras administrativas. E incluirlas nos permitió conocer las particularidades de estos 3 grupos de mujeres tan importantes dentro de la universidad, sus diferencias y también desigualdades entre los 3 grupos. Y platíquenos, porque parece ahora fácil decir lo que ha sucedido en estos 3 años, pero para tener esta información y estos datos de los que vamos a hablar enseguida, es importantísimo haber tenido esta visión de conocer en tiempo y forma, en tiempo real, lo que estaba sucediendo. ¿Cómo trabajaron durante estos primeros meses para obtener la información necesaria? Pues tuvimos que hacer un procedimiento multimetódico, como le llamamos, porque lo que teníamos más a la mano era el trabajo en línea. Entonces hicimos un conjunto de conversatorios con compañeras de los 3 grupos, aprovechando, no sé si se puede decir el nombre de la plataforma. Adelante, adelante. Lo hicimos por Zoom, y eso implicó, como le implicó a toda la gente que hizo investigación con medios virtuales, hacer una reflexión muy profunda en relación con el trabajo mismo, con la delicadeza de la información, con lo complicado que implica participar en una investigación cuando estás desde tu casa, con tus recursos tecnológicos, en espacios en los que en otras situaciones tendrías privacidad, claro, tendrías intimidad, pero que la pandemia no facilitaba esas circunstancias. Y bueno, hicimos uso de la metodología feminista y los múltiples recursos creativos que nos ofrece. Después de los conversatorios tuvimos talleres de escritura, y este año, que ya estábamos en modalidad presencial,
hemos podido hacer también actividades, entrevistas, algunas se hicieron por WhatsApp o por Zoom, pero otras también se hicieron de manera presencial, y hicimos un taller de bordado en las islas, en alguna de las ferias organizadas por la Dirección General de Atención a la Comunidad, y eso nos permitió tener el contraste entre cómo se expresan las vivencias, las experiencias cuando estás mediada por una pantalla y cuando estás en una relación cara a cara. Me parece que esta investigación es muy elocuente de los distintos tránsitos que tuvimos a lo largo de estos 3 años, y justo este foro viene a ser el cierre de todo el proceso de investigación. También hicimos seminarios dentro de los programas de posgrado en los que participamos. Armamos seminarios en los cuales trabajamos con los estudiantes y con docentes. Y esta modalidad, me atrevo a decir que fue novedosa para hacer real el vínculo entre docencia e investigación. Entonces, esos fueron seminarios también muy interesantes, donde obtuvimos otro tipo de información, por supuesto. Y ahora con el foro vamos a cerrar no solamente el proceso en sí, sino la última sesión del jueves por la tarde es un panel, una conversación, más bien, más que un panel, un conversatorio, una conversación colectiva con algunas de las participantes en la investigación, también con algunas de las colegas que nos acompañarán como ponentes en el foro, para destacar qué aprendimos con la pandemia, qué aprendimos socialmente, qué aprendimos de nuestra situación de género con la pandemia y qué propuestas elaboramos a partir de ahí. Es un tema complejo y además complicado en el sentido de llegar a la intimidad de las personas, de las mujeres en particular, y en este caso de esta población que tiene que ver con la comunidad universitaria. El foro está sucediendo ya hoy y mañana, doctora, y tiene que ver, es un poco el resultado, como nos dice, de esos temas que fueron surgiendo. ¿Cómo está organizado este foro para darle, forma y un poco a manera de resumen del trabajo que se ha hecho durante los últimos 3 años? La investigación sobre los efectos de la pandemia explotó, ¿no? Durante el 2020. Es muy interesante porque al inicio había poca información y ahora tenemos un acumulado importante. Pero lo que procuramos fue trabajar más o menos con el mismo grupo durante todo el tiempo para poder ir viendo, darle continuidad, registrar eso. Y lo que hacemos ahora en el foro a partir de hoy por la mañana es primero discutir cuál es la situación más generalizada con nuestras colegas Miriam Grossi de la Universidad de Santa Catarina de Brasil y Dolores Comas de la Universidad Romero y Virgili de España. Entonces, con ellas hemos podido tener un panorama general de cuáles han sido los grandes temas que se abordaron en la investigación feminista en relación con COVID, y obviamente uno de los grandes temas es el cuidado. Todo lo cuidado y autocuidado está ahí presente. Cuidado y autocuidado, todo lo que implicó para las mujeres de todas las edades ese binomio que acaba de mencionar, cuidado y autocuidado. También abordamos el tema de la salud, obviamente, porque lo que apareció reiteradamente, en particular con las estudiantes, fueron afectaciones a la salud mental. Además de lo que implicó la enfermedad, el contagio, adquirir COVID. Y, claro, que era lo más evidente, ¿no? Y quizás lo más fácil de atender porque lo tenemos a la vista. Claro. Estuvieron todos estos efectos a la salud mental. A la salud mental, que bueno, fue generalizado también, la investigación ha reportado eso con mucha regularidad. Y bueno, pues nuestras estudiantes no estuvieron exentas, y por eso una de las mesas está enfocada a atender este problema, salud y salud mental. El otro tema obviamente es el trabajo, porque estuvimos haciendo la investigación con académicas y con administrativas, y ponderar las modificaciones tan importantes que hubo a las formas de trabajo durante la pandemia y qué es lo que está sucediendo ahora. Primero nos importaba cómo vamos a regresar, pero en el regreso hemos visto que ha habido ajustes importantes
en las formas de trabajo, en las relaciones de trabajo, en los tiempos de trabajo, y ese por supuesto es otro de los tópicos. Y algo que nos interesa muchísimo destacar es que en todos los relatos lo que encontramos fue un énfasis en que lo que permitió salir adelante a las mujeres fueron sus redes. Redes familiares, de amistad, vecinales, comunitarias, redes de apoyo. Y justo por eso también la mesa del jueves está dedicada a un balance, un análisis del papel que tuvieron las redes durante todo este proceso. Redes y nuevas prácticas, conversaciones, además de los temas que ya nos platicó, trabajo productivo, reproductivo, autocuidado y cuidados fueron o son algunos de los temas que están incluidos en este foro que sucede hoy y mañana. Doctora, podríamos seguir hablando de cada una de las particularidades o de los resultados que encontraron en cada uno de estas líneas, pero a manera de conclusión, hablemos un poco también de las propuestas, que es lo que sigue a partir de todo este trabajo. Las propuestas que se hace desde el SAGE y desde la academia. Claro. Este es un punto que nos interesa de manera muy especial, porque sí determinamos con la investigación que hace falta, primero, tener una relación mucho más fluida, un diálogo mucho más constante entre las autoridades y las académicas y las trabajadoras administrativas. Este fue pues un punto puesto en evidencia en las entrevistas, en los conversatorios. Hay muy buena disposición a trabajar por la universidad y también hay un reclamo en el sentido de recibir mayor atención también por parte de las autoridades. Okay. Eso es un punto fuerte, lo entiendo, pero hay que decirlo. Sí. Propuestas también muy importantes por parte de las estudiantes en términos de la necesidad de flexibilizar las opciones para dar seguimiento a sus carreras, no solamente por la pandemia, porque eso puso en evidencia pues lo que ya venía arrastrándose de tiempo atrás, sino de ahora en adelante. Por eso nos interesan los aprendizajes. Para las estudiantes es muy importante saber que haya respuesta pronta, oportuna a sus necesidades, tanto escolares como de otra índole, en las facultades, en los casos de las estudiantes de posgrado también, en los institutos o centros que cobijan a los distintos posgrados. Una cosa que ya se venía reiterando, pero que surgió también, fue la necesidad de tener muchos más cursos sobre feminismo, no sobre género. Y esa es una distinción que para nosotras es muy importante, porque aprecian en el abordaje feminista una comprensión mucho más amplia que les permite incluso puntualizar mejor las demandas de género. Y bueno, por supuesto que encontramos que sí necesitamos contar con presupuestos como el que se otorgó a este proyecto de manera sostenida para mantener la investigación, la generación de conocimiento y sobre todo para poder divulgarlo, que lo que hemos aprendido no se quede en las publicaciones, que está muy bien, claro, sí, es nuestro medio, pero que también pueda tener otros alcances. Hay que llegar un poquito más allá, pues un poco lo entiendo así, doctora. Este Foro Internacional de Investigación Feminista y COVID sirvió todo este trabajo y a lo largo de estos 3 años para evidenciar lo que ya es evidente, la necesidad de mirar, de voltear a ver al otro, a la otra, en este caso en particular, que se dedicó a las mujeres universitarias, que es una amplia comunidad, pero me parece que lo hemos dicho en otros sentidos, pues es también el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, visibilizar y normalizar, escuchar quién está, qué tenemos que hacer con respecto al otro y así entender lo que nos pasa a nosotros mismos. Este foro se lleva a cabo, doctora, de forma tanto presencial como en las redes y a través de todos los canales de comunicación del SAGE. Está sucediendo ya mismo, estas mesas suceden a partir de hoy y concluyen el día de mañana a las 8 de la noche. Así es. Pues está la invitación abierta para tener estos resultados y seguramente en otro momento se darán a conocer estos resultados también de forma, a través de alguna publicación, ¿verdad? De publicación, tenemos varias ya en proceso, ya ha habido publicaciones también
y bueno, pues con los registros de las obras que hicieron las compañeras en los distintos momentos, porque tenemos dibujos, autorrepresentaciones, bordados, que son una forma muy sensible de expresar la subjetividad y lo que atravesó a cada quien. El bordado ha sido un medio para comunicar y expresar lo que callamos de muchas maneras. Doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y coordinadora de este Foro Internacional de Investigación Feminista y COVID. Muchísimas gracias por estos minutos. Son trabajos que no se agotan y que todo lo contrario son justo un punto de partida. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y les esperamos en lo que resta de la jornada. Exactamente, todavía quedan día y medio de actividad. Y bueno, este viernes 29 de septiembre comienza la 6ª edición de Arcadia, muestra internacional de cine rescatado y restaurado que organiza la Filmoteca de nuestra universidad para exhibir algunos de los materiales de su acervo que precisamente han sido restaurados. La Mujer del Puerto, un programa dedicado a la Cineteca Nacional de Chile con materiales sobre el golpe de Estado, así como una entrevista a Salvador Allende realizada por Notimex y una selección de cortometrajes, forman parte de la programación completa que pocas veces ha sido exhibida en pantalla grande. Así que es una excelente oportunidad para disfrutarlos en este formato. Arcadia se lleva a cabo hasta el 1 de octubre en las pantallas del Centro Cultural Universitario y la entrada es gratuita. Permiso para matar es una investigación periodística sobre los excesos del ejercicio contra personas inocentes. De este tema nos habla Jacobo Dayan en su colaboración de hoy. ¿Qué tal? Hace unos días, 8 medios en los estados y Animal Político emitieron un informe llamado Permiso para Matar. Este se puede consultar en la página permisoparamatar.org. Este reporte, o esta investigación, lo que revela es que los ataques por parte del Ejército, la Marina, Policía Federal en su momento, la Guardia Nacional y policías estatales contra personas no vinculadas con el crimen organizado no son casos aislados, no se trata de manzanas podridas. Recordemos los casos como los jóvenes del TEC o lo recientemente ocurrido hace unos meses en Nuevo Laredo, donde el ejército asesinó a personas desarmadas, detenidas, inocentes, de manera flagrante. Esto se conoció a partir de videos. Cada que ocurre esto, desde los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, se repite lo mismo. Son casos aislados y son manzanas podridas. Bueno, esta investigación, que revisó más de 60,000 notas periodísticas, pudo documentar con una base de datos que se encuentra en el mismo portal, de más de 1,500 casos como este. Es decir, no se trata de casos aislados, sino de una manera sistemática de operar, donde en la estrategia de seguridad, estas, entre comillas, víctimas colaterales son ataques sistemáticos. Más de 1,500 personas asesinadas o desaparecidas y alcanzaron a llegar a medios de comunicación. Esto no es el universo de casos, son aquellos casos que llegaron a los medios, que seguramente muchos de ellos nos enteramos a partir de notas periodísticas, reportajes, y a fuerza de repetición hemos ido olvidando. 1,500. El modelo de seguridad genera ataques contra población civil completamente indefensa. No podemos seguir normalizando esto. Muchas gracias. Los ataques de pánico son sensaciones que debemos validar e identificar de manera personal, sabiendo que existen especialistas que pueden ayudarnos a controlar estos episodios, que por cierto han sido experimentados al menos por el 3% de los mexicanos. Sobre esto nos cuenta UNAM Global TV. ¿Algunas veces te has sentido con taquicardia, náuseas, temblores, mucha sudoración e incluso con dificultades para respirar? La amenaza quizá no es real, la sensación sí.
pudiste haber sufrido un ataque de pánico. Se define como esta aparición súbita, intensa, de un malestar que va a alcanzar en poco tiempo, pues una intensidad fuerte. Taquicardia seguida de hiperventilación son síntomas iniciales de los ataques de pánico. Controlar la respiración puede servir para prevenir los demás indicios. Tomar una bolsa de papel y respirar dentro de ella ayudará en este proceso. ¿Qué estamos haciendo al hacer eso? Disminuir la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo. O sea, a nivel físico le impactamos un poco al malestar físico, porque estamos respirando el dióxido de carbono que extraemos en la bolsa. El principal diferenciador entre un ataque de pánico y una ansiedad es la despersonalización y un constante miedo a morir. ¿Qué significa esto? Bueno, sentir que ya no estoy como dentro de mi cuerpo, por ejemplo, que no soy yo, estoy perdiendo el control de esta situación. En México, 3.6% de la población tiene ataques de pánico, aunque es posible que una mayor cantidad de personas hayan experimentado síntomas o sufrido de un episodio de este trastorno al menos una vez en la vida. Y sería importante que pues toda la población aprenda a detectarlo y bueno, además a sentirse apoyada y apoyado por los profesionales de la salud mental. Los ataques de pánico no son el resultado de comportamientos o reacciones físicas, sino de una molestia social o emocional. Por ello, se recomienda llevar un registro para conocer en qué circunstancias ocurren las crisis. ¿Qué características tiene, ¿no? En su intensidad o qué tanto control estoy percibiendo que tengo. Los registros son muy buenos porque, insisto, nos permiten monitorear pues cualquier cosa en nuestra actividad cotidiana, conducta, y además son una fuente de retroalimentación. Para que una persona sea diagnosticada con ataques de pánico crónicos, es importante, en principio, conocer el tema, analizar los síntomas y, sobre todo, acudir con un experto. Terminamos este programa agradeciendo a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas y agradeciendo a todos ustedes que nos hayan acompañado. Nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM.